De lo más importante que vimos la clase pasada fue comenzar a ver las ecuaciones diferenciales de segundo orden con coeficientes constantes. Nosotros veíamos, como podemos ver en pantalla, que una ecuación diferencial con coeficientes constantes es una ecuación diferencial cuya forma es y' más AXY' más BY igual a 0. Ahora bien, habíamos visto que la solución a esta era una propuesta parecida para una ecuación diferencial lineal de primer orden de la forma y igual a e a la lambda x. Derivábamos a primer orden, derivábamos a segundo orden y sustituyendo en esa ecuación diferencial nosotros obteníamos una ecuación como esta que se encuentra donde tengo el cursor y que estoy señalando. Una vez teniendo esta ecuación, nosotros nos dábamos cuenta que la exponencial tenía que ser diferente de 0 y que por lo tanto teníamos una ecuación a la cual íbamos a llamar ecuación característica o auxiliar. Este es un polinomio de segundo grado, y ante este polinomio de segundo grado, sabemos que las soluciones asociadas a este polinomio eran justamente a partir de la fórmula general, por lo que nosotros podíamos tener tres raíces de forma diferente, de acuerdo al discriminante que tenía esta ecuación, que son, si teníamos raíces reales o diferentes por ser de segundo grado, sabemos de acuerdo al teorema fundamental del álgebra que se tienen dos raíces y que esas raíces pueden ser de forma reales y diferentes, y si eran de forma reales y diferentes como nosotros vemos en pantalla, nuestras soluciones se proponían como una constante 1 e a la lambda 1x más una constante 2 e a la lambda 2x. Ahora bien, ¿cuál era el segundo caso? Si nosotros teníamos que se tenían dos raíces reales y repetidas y entonces para obtener soluciones linealmente independientes proponíamos una constante 1 por e a la lambda de la raíz x, pero para independizar las soluciones multiplicábamos a la segunda propuesta por x. Ahora bien, el tercer caso era tener raíces complejas y conjugadas. Ante tal situación, nosotros suponíamos una raíz de la forma lambda igual a alfa más i veces beta. Al suponer estas raíces complejas y conjugadas, entonces nuestra solución general iba a ser de la forma e a la alfa x por a coseno de beta x más b veces seno de beta x. ¿Ok? Eso fue lo que vimos la clase pasada. Existe una ecuación diferencial muy parecida a la que habíamos revisado la clase pasada, que a partir de este momento la vamos a conocer como ecuación diferencial de Cauchy-Euler. ¿Cuál va a ser su diferencia con la ecuación de segundo grado que vimos la clase pasada? La siguiente, que esta ecuación diferencial de Cauchy-Euler va a tener acompañada, en el caso de su segunda derivada, a x cuadrada. En el caso de la primera derivada, va a tener acompañada a x. Y análogo a lo que vimos la clase pasada, en vez de tener únicamente a la constante, acompañada a y. ¿Ok? Muy bien. Donde, como en la clase pasada, las constantes a y b van a pertenecer a los reales. Vamos a utilizar una solución similar a lo que revisamos la clase pasada. Nada más que ahora, en vez de proponer una función exponencial, vamos a proponer una solución de la forma x a la m. Muy bien. Una vez entendido esto, ¿qué es lo que vamos a realizar ahora? Pues vamos a derivar a primer orden. Al derivar a primer orden, nosotros observamos respecto de la variable x, que la derivada a primer orden va a ser m veces x a la m menos 1. La segunda derivada va a ser m por m menos 1 por x a la m menos 2. Hasta ahorita, lo único que hemos realizado es la derivada. Ahora, esas derivadas las vamos a sustituir en la ecuación diferencial de Cauchy-Euler, que para nuestra simplicidad, en vez de poner Cauchy-Euler, vamos a poner sus siglas CE.
Sustituimos en la ecuación diferencial. Recordemos que en la ecuación diferencial de Cauchy-Euler se tiene x cuadrada y prima más ax y prima más by igual a 0. Sustituimos la segunda derivada, que es x cuadrada por m menos 1 por x a la m menos 2 más a veces x por x a la m menos 1 más b x a la m igual a 0. Simplificamos términos. ¿De qué forma? Voy a darme cuenta que el x cuadrada y x a la m menos 2, por tener una misma base, se simplifican como x a la m. Lo mismo para el segundo sumando. Al multiplicar x por x a la m menos 1, se simplifica de la forma x a la m por a por m. Y el tercer término nos queda como x a la m por b igual a 0. Observo que los tres sumandos tienen en común el término x a la m. Factorizo y obtengo m por m menos 1 más a veces m más b igual a 0. Y análogo a lo que realizamos la clase pasada, ¿qué es lo que voy a realizar? Voy a observar que la solución que yo propuse, x a la m, tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque si es 0, yo tendría una solución, como llaman los matemáticos, una solución trivial, pero no es la que me interesa. Quiero una x a la m diferente de 0. Entonces supongo que x a la m es diferente de 0. Y dado que tengo el producto de dos números iguales a 0, al menos uno debe de ser 0 y por lo tanto, ¿quién va a ser 0? Lo que está dentro del corchete. Y análogo al caso anterior, ¿qué va a pasar con lo que está dentro del corchete? Lo que está dentro del corchete tiene que ser igual a 0. Multiplicando término a término, yo obtengo el siguiente término. M por m, m cuadrada. M por menos 1, menos m, que es este término que está dentro del paréntesis. A por m, a menos 1 a la m y b igual a 0. Y para esta ecuación de Cauchy-Euler yo voy a tener un polinomio también característico o una ecuación auxiliar cuyas raíces, por ser una ecuación algebraica, cuyas raíces van a ser 2. Van a ser una m subíndice 1 y una m subíndice 2. Y sus soluciones, ¿de qué forma van a ser? Como lo que estamos viendo en pantalla. Pueden ser raíces reales y diferentes, y ante tal situación, entonces mi solución va a ser como lo que estoy viendo en pantalla. ¿Cómo van a ser? Y igual a una constante 1 por x a la m1 más c subíndice 2 por x a la m2, y el segundo caso van a ser raíces repetidas, es decir, para independizar análogo al caso anterior, cada una de estos sumandos, la primera raíz va a ser C1x a la m, más la segunda raíz, para independizarla la voy a multiplicar por logaritmo de x, por x a la m, y el tercer caso, en el que yo tenga raíces complejas de la forma alfa más y veces beta, en donde yo tenga que x a la alfa, que multiplica a veces coseno, logaritmo natural de x a la beta, más b veces seno de logaritmo natural de x a la beta. Muy bien, chicos. Hasta aquí la teoría. Y antes de ver algún ejemplo de la teoría que acabamos de revisar, ¿alguna duda? Perfecto. Entonces ya podemos revisar los ejemplos. Vamos a ver 3 ejemplos y ahorita a continuación les voy a poner una tareita que ahorita vamos a ver. El primer ejemplo que vamos a revisar es el que se encuentra en pantalla. Tenemos una ecuación diferencial de la forma x cuadrada y' menos xy' más 2y igual a 0. ¿Ok? Una vez teniendo esta ecuación diferencial, observamos que es una ecuación de tipo diferencial de Cauchy-Euler. ¿Por qué? Porque tal como la acabamos de revisar, tenemos el término y' multiplicada por x cuadrada, y' multiplicada por x y algún coeficiente aquí, y el término y multiplicado por 2
y está igualada a cero. Por lo tanto, esta es una ecuación de Cauchy-Riemann. Ahora bien, recordemos que las soluciones para esta ecuación de Cauchy-Riemann están asociadas a su ecuación característica. Entonces yo voy a identificar específicamente quiénes son los valores de A y quiénes son los valores de la constante B. Recordemos que el valor de A está asociado ¿a quién? Al coeficiente que acompaña a Y' y a X, y el valor de B al coeficiente que acompaña a Y. Entonces, en este problema en particular, yo voy a tener que A va a tomar el valor de -1 y B va a tomar el valor igual a 2. Muy bien, sustituyendo en la ecuación característica obtenemos, recordemos de forma general, que m cuadrada más a menos 1 por m más b es igual a 0. Sustituyo. M cuadrada, recordemos que es importante que x cuadrada por y' esté igualado al coeficiente 1. Y sustituyo a menos 1, a vale menos 1 menos 1, voy a obtener menos. Por lo tanto, yo obtengo m cuadrada menos 2m. Y en este caso sustituyo el valor de b, que es 2, y esto va a estar igualado a 0. Esta ya es mi ecuación característica, y entonces obtengo sus raíces. Y recordemos que una manera de obtener las raíces de forma muy general es a través de la fórmula general, y para ello sustituyo. Recordemos que de acuerdo a la ecuación general, aquí sustituyo el coeficiente de que acompaña al valor m, que en este caso es menos 2, por un menos que debe tener, aquí es 2, más menos la raíz cuadrada de este coeficiente elevado al cuadrado, menos 4 veces el coeficiente que acompaña a m cuadrada, que es 1, por el coeficiente independiente, que es 2. Entonces, y todo sobre 2 multiplicado por el coeficiente que acompaña a m cuadrada, que es 1. Simplifico, yo obtengo 2 más menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es 4, menos 4 veces por 1 por 2, me da menos 8. 4 menos 8, menos 4. Al simplificar, ¿yo qué obtengo? Lo siguiente, 2 más menos la raíz cuadrada de menos 4 sobre 2. Entonces, desde este renglón, desde esta parte del renglón, yo observo que voy a tener raíces. ¿De qué tipo? Complejas, por la raíz cuadrada de menos 4. Entonces, aquí simplifico 2 sobre 2, me da 1. La raíz cuadrada de menos 4, recordemos, que es igual a raíz cuadrada de menos 1 por raíz cuadrada de 4. Pero la raíz cuadrada de menos 1, de acuerdo a la tarea de acuerdo a lo que nosotros revisamos previamente en números complejos, vale i. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces, esto me da como resultado i2 sobre 2 me da i. ¿Ok? Entonces, ya simplificando, obtengo que las raíces de esta ecuación característica van a ser 1 más menos i, por lo que de acuerdo a la teoría que acabamos de revisar, mis raíces van a ser, recordemos que esto es de la forma alfa más i veces beta. Entonces, específicamente, alfa vale 1 y beta, ¿cuánto vale, chicos? 1, ¿ok? Entonces, voy a sustituir. ¿En dónde voy a sustituir? En mi solución, en la forma general que nosotros vimos. Recordemos que la fórmula general para este tipo de raíces complejas es y igual a x a la alfa, pero alfa vale 1, por eso me queda x a la 1. ¿Que multiplica a quién? A una constante a por el coseno de quién? Del logaritmo natural de x a la beta, pero beta vale 1. Entonces nos queda de a veces coseno del logaritmo natural, más el coeficiente, la constante b por el seno del logaritmo natural de beta. ¿Ok? Muy bien, chicos. Hasta aquí. ¿Alguna duda de este ejemplo que estábamos revisando? Pues no. Diferencial del segundo ejemplo. Observamos que, al igual que en el ejemplo pasado, tenemos una ecuación diferencial, perdón, de Cauchy-Riemann. ¿Por qué? Porque yo observo que tengo acompañada a y' por x cuadrada, a x por y' y un coeficiente que acompaña a y igualado a 0. Entonces, de acuerdo a la teoría que acabamos de ver, debo identificar, ¿qué cosa? Lo siguiente.
debo identificar que yo tengo un polinomio asociado, un polinomio característico asociado a esta ecuación diferencial, dado que yo identifique que A, para este caso particular, vale 1 y B, ¿cuánto vale? Menos 1. A, recordemos, es el coeficiente que acompaña a X por Y prima y B es el coeficiente que acompaña a Y. En este caso, B es igual a menos 1. Al sustituir en la ecuación característica o polinomio característico, ¿yo qué obtengo? M cuadrada más A menos 1 por M más B. En este caso, A vale 1 menos 1. ¿Esto cuánto me da? Este segundo sumando me va a sumar 0. En este tercer término yo obtengo que B vale menos 1. Por lo tanto, al sustituir aquí, yo obtengo M cuadrada menos 1. Muy bien. Nosotros recordemos que algebraicamente esto que acabo de ver, que es M cuadrada menos 1, es una diferencia de cuadrados, ¿no? Recordemos que una diferencia de cuadrados es A menos B cuadrada. En este caso, A vale M cuadrada y B es menos 1 al cuadrado, que me da lo mismo. Entonces, ya teniendo esta diferencia de cuadrados, esto yo lo puedo expresar de la forma M menos 1 por M más 1, ¿cierto o no? Igual a 0. Entonces, no hay necesidad para este caso particular calcular cuáles son sus raíces a través de la fórmula general. A partir de esta factorización, yo identifico quiénes son sus raíces. Sus raíces van a ser M igual a 1 y M igual a menos 1. Por lo tanto, yo identifico que de acuerdo a lo que acabo de revisar, las raíces de este polinomio van a ser raíces reales y diferentes. ¿Ok, chicos? Como son raíces reales y diferentes, entonces la solución general va a ser de la siguiente forma. Va a ser y subíndice 1, perdón, y igual a una constante subíndice 1 por x a la primera raíz. Mi primera raíz es m igual a 1, que sería x a la 1, más una constante 2 por mi segunda raíz, x a la segunda raíz, que en este caso es menos 1, por eso aquí aparece constante 2 por x a la menos 1. Hasta aquí, ¿alguna duda de esto que estoy viendo, chicos? No. Perfecto. No. Ese es el segundo ejemplo. Veamos un tercer ejemplo. ¿Cuál va a ser su tercer ejemplo? El que estamos viendo en pantalla. Es evidentemente x cuadrada por y prima más 3xy más y igual a 0. También es una ecuación de Cauchy Euler. Por ser una ecuación de Cauchy Euler, igual se le va a asociar un polinomio característico en donde identificamos que para este ejemplo en particular, la constante A, ¿cuánto vale? 3, que es este término que acompaña a x por y prima. Y de forma particular, el coeficiente B que acompaña a y vale 1. Entonces sustituyo en la forma general, que es m cuadrada más a menos 1 por m más b. Sustituyo a vale 3 menos 1, me queda más 2. B vale 1, por lo tanto mi polinomio va a ser m cuadrado más 2m más b, más 1, perdón. Pero yo observo que este término tiene una forma de un polinomio elevado al cuadrado que se puede reducir como m más 1, ¿cierto, no, chicos? Porque es el cuadrado del primero más 2 es el primero por el segundo más 1. Es decir, yo lo puedo factorizar como m más 1 al cuadrado. Dado que tiene esta forma, entonces yo llego a uno de los casos que yo estoy revisando. ¿Cuál es el caso? Que yo tengo raíces de forma real, pero que son ¿de qué forma? Repetidas. Al tener entonces este caso, yo como propongo la solución de este polinomio de la siguiente forma. La propongo que para este caso en particular, las raíces que son reales y repetidas me van a dar una solución de la siguiente forma. Y es igual a una constante 1. Recordemos que las raíces son m igual a menos 1, entonces constante 1 por x a la menos 1, más para independizar esta solución,
constante 2 multiplicado por logaritmo natural de x por x a la menos 1. ¿Ok? Muy bien, chicos. Hasta aquí. ¿Algún? Nosotros somos el equipo número 9 con el tema de ecuaciones de segundo orden con coeficientes constantes. A nosotros, nuestros integrantes somos Hernández Bautista, José Yair, López Garduño, Erika Daniela y Suárez González, Andrea Lice. Nos tocó hacer el ejercicio 9, el cual primero convertimos la ecuación que es y' menos 6, y' más 13, y igual a 0, la pasamos a lambda, dándonos como lambda cuadrada menos 6 lambda más 13 igual a 0. Entonces, ya ahí nos puedes continuar, por favor. Ya continúo. Ok, sí. ¿Sí? Entonces utilizamos la fórmula general para sacar nuestras dos raíces, ya que no podríamos factorizar. Entonces va a ser lambda, va a ser igual a 6 más menos el cuadrado de menos 6, menos 4 veces 1 por 13. Esto dividido entre 2 nos va a dar igual a 6 más menos la raíz de 36 menos 52 sobre 2. Esto va a ser igual a 6 más menos la raíz de menos 16, lo que nos va a dar un número imaginario, dado que es una raíz de un número negativo. Entonces lambda va a ser igual a 6 más menos 4i sobre 2, lo que nos va a dar 3 más menos 2i. Entonces nos va a salir que alfa va a ser igual a 3 y beta va a ser igual a 2. Entonces, eso es una solución general por raíces complejas, lo que nos va a dar y igual a e a la 3x, que multiplica a coseno de 2x más b seno de 2x, y esa sería nuestra solución del ejercicio 9. Así es. Ahora para el ejercicio 52, sustituimos de las fórmulas que ya nos habían dado. El ejercicio que nos tocó fue x cuadrada, y' más 2 tercios de x por y' menos 2 novenos de y igual a 0, donde obtuvimos que a iba a ser igual a 2 tercios y b iba a ser igual a menos 2 novenos. Entonces, haciendo la sustitución de la fórmula, nos quedó como m cuadrada más 2 tercios menos 1 multiplicado por m más menos 2 novenos igual a 0. Entonces, simplificando el 2 tercios, nos quedó como m cuadrada más menos 1 tercio de m más menos 2 novenos igual a 0. Entonces, ya quitando los paréntesis, nos queda como m al cuadrado menos 1 tercio de m menos 2 novenos igual a 0. Esto sí lo pudimos factorizar y la factorización nos quedó como m más 1 tercio por m menos 2 tercios, sacando m1 y m2. m1 es menos 1 tercio y m2 es igual a 2 tercios. Y como esta es una solución con raíces reales y diferentes, nuestra solución es que y es igual a la constante de 1 de x a la 2 tercios más la constante 2 de x a la menos 1 tercio. Y pues eso sería todo. 7 de la primera serie y el 57 de la segunda. Primero vamos a explicar el ejercicio 7. Y le tocó a mi compañero Eduardo. Bueno, buenos días. El ejercicio 7 yo lo resolví como una ecuación homogénea. Entonces, al tener las primeras derivadas, lo que hice fue sustituir la y por una función exponencial.
yo tomé la R, entonces el primero fue Y es igual a E a la RX. Al hacer su derivada, tomé ER a la E por E a la RX y su segunda derivada resultaría Y doble prima es igual a R cuadrada a la ERX. Entonces estos valores los sustituimos en la primera función, quedando 16 R cuadrada ERX más 16 RERX más 3 ERX igual a 0. Como podemos ver, como ERX es constante en los tres, pude factorizarlo, quedando 16R cuadrada más 16R más 3 por ERX. Como esta está igualada a 0, podemos tomar en cuenta que uno de estos valores es 0, pero como los logaritmos no pueden ser 0, los pude eliminar, quedando una ecuación cuadrática. Entonces, aplicando la fórmula general, me dan los resultados de R1 y R2 como menos 1/4 y menos 3/4. Así sustituyendo los valores de R de la primera ecuación, me da que es E a la menos 1/4 de X y E a la menos 3/4 de X. Esto lo multipliqué por una constante 1 y por una constante 2, dándome como resultado Y es igual a C1 de E menos a la menos 1/4 de X y C2 E a la menos 3/4 de X. Bueno, ahora el siguiente ejercicio, que es el número 57, que nos dice x cuadrada por y' menos 3x por y' más xy, 5y, perdón, igual a 0. Y bueno, primero tenemos que ver que sí está en la forma de la ecuación de Cauchy-Euler, y pues vemos que sí, es A, que en este caso sería 1, B, que sería menos 3, y C, que sería más 5. Y vamos a partir del principio de que Y va a ser igual a X por R, y X no puede ser mayor a 0. Entonces vamos a derivar Y una vez y dos veces. Vamos a derivar Y dos veces para poder sustituir en la ecuación. Y bueno, ya que derivé, me salió que la primera derivada de Y es igual a R por X a la R menos 1, y la segunda es R por R menos 1 por X a R menos 2. Ya que sustituí, multipliqué, y en este caso pues se va a cancelar este 2 porque está sumando y aquí está restando, así que se cancela. Y vamos a multiplicar R por lo que está dentro del paréntesis, dándonos como resultado R cuadrada menos R. Y bueno, X a la R porque se eliminó el 2. Y bueno, esto va a ser menos 3 R XR, porque aquí también, aunque no se vea, la X tiene un exponente positivo que sería 1, y así ya se cancela el menos 1. Y bueno, por eso nos queda así, más 5XR igual a 0. Y después vemos que aquí tienen un factor en común que es X cuadrada, así que solamente lo factoricé y pues ya. Después eliminamos la X cuadrada y nos queda solamente esto. La eliminamos porque X no puede ser mayor a 0. Después, menos R y 3R vemos que se puede simplificar, así que se junta y nos queda como resultado R cuadrada menos 4R más 5 igual a 0. Esto lo podemos resolver factorizando o por la ecuación general. Tendríamos que buscar dos números que multiplicados nos den más 5 y sumados nos den menos 4. Nosotros decidimos hacerlo por la ecuación general y pues aquí está. Solamente sustituimos en la ecuación A vale 1, B vale menos 4 y C vale 5. Una vez que lo sustituimos, nos damos cuenta que para sacar el valor de las X, en este caso R, nos da que es un número complejo porque tenemos ahí, porque en la solución, en la ecuación general, nos da menos 4. Este no es un valor real, entonces por eso tuvimos que ponerle la I. Y bueno, a este tipo de raíces se les llama complejas conjugadas. Para esto vamos a usar el siguiente principio,
que nos dice que R es igual a más B por I, y pues Y1 es igual a X a la A coseno por B logaritmo de X, y la Y2 es completamente lo mismo que Y1, pero en lugar de coseno ponemos seno. Entonces solamente sustituí y pues Y1 me quedó así, X cuadrada coseno por logaritmo de X, y Y2 lo mismo, pero con seno. Después las juntamos y listo. Así nos quedó la solución del ejercicio 57. Así que Bueno, fuimos la sala 2, nos tocó el ejercicio 2 y el 52. Bueno, el primero de ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden. Tenemos y biprima menos un medio de y prima más un 16avo de y igual a 0. ¿Cómo se llamaba este símbolo? Es Lambda. lambda. Gracias. Bueno, lo sustituimos por lambda al cuadrado menos un medio de lambda más un 16avo igual a 0. Y como menos un cuarto nos da menos un medio, y menos un cuarto por menos un cuarto nos da más un 16avo, ese va a ser nuestra, bueno, con lo que vamos a sacar nuestras raíces. Lambda 1 va a ser lambda al cuadrado y lambda va a ser menos un cuarto. Después sustituimos utilizando lo de C constante a subíndice 1 por menos K por X más C subíndice 2 por X por E a la menos K por X. Y nos va a quedar C subíndice 1 E a la 1/4 de X más C subíndice 2 X a la 1/4 de X. En la ecuación de Cauchy-Euler, bueno, lo primero que se tuvo que hacer es eliminar las fracciones. Para ello tenemos que x2 o elevada al cuadrado y y' menos 3xy' menos 9y es igual a 0. Después determinamos que y igual a x, y va a ser igual a x a la m, y' va a ser igual a mx a la m menos 1, y' va a ser igual a m menos 1 por mx de m a la 1. Posterior a eso, vamos a multiplicar x cuadrada de m a la 1 por mx a la menos 2 menos 3xmx menos elevado a la m menos 1 menos 9 igual a 0. Y pues vamos a empezar a reducir términos. M va a ser a menos 1 por mx a la m menos 3m por x a la m menos 9x m igual a 0. Sacamos el x a la m y lo vamos a multiplicar por m menos 1 por m menos 3m menos 9 igual a 0. Ya para empezar a obtener nuestras raíces, multiplicamos m menos 1 por m menos 3m menos 9 igual a 0. m2 menos m menos 3m va a ser igual a 0. Y m cuadrada menos 4m menos 9 va a ser igual a 0. Notamos que m cuadrada menos 4m va a ser igual a 9. Pero pues vamos a pasar a positivo. Entonces nos va a quedar m cuadrado menos 4m más 4. Esto nos va a dar igual a 3. Vamos a sacar nuestra primera raíz de m menos 9 al cuadrado. Va a ser igual a nuestra segunda raíz de 13. M menos 2 va a ser más menos la raíz cuadrada de 13. Y m va a ser igual a 2 más menos raíz cuadrada de 13. Ya para finalizar nos queda que y va a ser igual a c subíndice 1 x a la m más c subíndice 2 de x m2. Al final nos queda que y es igual a c subíndice 1 x a la exponencial de 2x raíz cuadrada de 13 más c1 x 2 menos la raíz cuadrada de 13. Maestra, nuestra otra compañera no puede hablar ya que su micrófono está
Ok, muchas gracias, chicos. Luego dice, en este ejercicio al comprobar con la fórmula general, nos percatamos que tuvimos un error al principio en cómo acomodamos nuestros valores y omitimos el numerador. Al factorizar se puede ver un resultado igual al del autor. Ok. Sí, de hecho, es parte de lo que voy a decir ahorita, chicos. Por favor, equipo, ¿me pueden regresar a la ecuación anterior? Bueno, vamos a comenzar con esta. Espera, es que se trabó. Este, a ver, lo primero que quiero que graben en sus mentes es lo siguiente. La teoría que nosotros vimos es la general. A mí me encanta que ustedes están repitiendo para que les quede más claro. De verdad, chicos. A ver, aquí voy a hacer una corrección porque sé que son de las más comunes que realizan, porque no es la primera vez que la veo, sino que en el tercer renglón, su raíz, ustedes nada más tienen una raíz. ¿Cuál es su raíz? Lambda igual a un cuarto. Lambda 1 igual a lambda cuadrada. No sé con exactitud a qué se referían, pero observen en el segundo renglón a mi derecha, después de que tienen la ecuación característica, se dan cuenta que esta ecuación característica la pueden factorizar como lambda menos un cuarto. Como está elevado todo ese número al cuadrado, porque este es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Si es así, chicos? ¿Equipo? ¿Si es un trinomio cuadrado perfecto? Sí. Una raíz doble. Entonces basta con que en el tercer renglón pongan que lambda es igual a un cuarto, que es la única raíz y debido al cuadrado, pues es la única raíz. No necesitan poner lambda 1 igual a lambda cuadrada, ¿ok? Es lo único que les comento de este. En el ejemplo número 2, vamos a recordar. Gracias, es una ecuación Cauchy-Euler que es de la forma x cuadrada y prima más 2/3 de xy menos 2/9, era xy prima, menos 2/9 de y. Muy bien, entendiendo eso, vamos a hacer unas correcciones y sí quiero que presten atención porque yo sé que son los errores más comunes que cometen. A ver, lo que están haciendo paso por paso está perfecto, es bueno, pero no tienen que olvidar que no deben de quitar, si van a simplificar, deben de ser muy cuidadosos en la simplificación, ¿ok? Entonces, con eso, ¿qué es lo que les quiero decir? X cuadrada y prima más 2/3 de xy prima menos 2/9 de y igual a 0. Hasta aquí me van siguiendo. Por lo que sus compañeros nos mostraron, la ecuación característica asociada es lambda cuadrada más 2/3 de lambda menos 2/9 igual a 0. Hasta aquí estamos de acuerdo. Podemos factorizar si a ustedes no les gustan las fracciones. Es muy común que no nos gusten las fracciones y entonces nosotros decimos, pues multiplico por el común denominador, que en este caso puedo multiplicar por un 9 y para no, multiplico y divido si quieren por 9. Se va a simplificar, pero no demasiado. Si multiplico y divido por un 9 para no alterar a esa ecuación algebraica, yo voy a obtener lo siguiente. Voy a obtener que este 9 lo puedo pasar del otro lado y me queda de esta forma. Y entonces voy a obtener 9 veces lambda cuadrada. Voy a borrar la ecuación diferencial del principio para no cambiar de diapositiva y me vayan siguiendo. Me va a quedar 9 veces lambda cuadrada, que sí es diferente de lo que teníamos, ¿verdad? Más, ¿quién? 9 por 2, 18 tercios. De lambda. 9 sobre 9 me queda menos 2, igual a 0. ¿Qué observo? Que sigo teniendo una ecuación
diferente, pero que ahora el término lambda cuadrado que antes era independiente, sigue quedando ahora con un 9, ¿verdad? Sugerencia. Eso no les va a ayudar mucho. Entonces, si lo quieren poner en la forma más simplificada, ya sé que no les agrada esta forma, porque tiene fracciones, pero a partir de aquí, como tienen un polinomio de segundo grado, tal cual lo vieron previamente, pueden utilizar la fórmula general, por lo que a partir de esa fórmula general pueden calcular las raíces. Ocupemos esa forma que está encerrada en el círculo y observamos que para sus raíces, recordemos, lambda va a ser igual a menos el coeficiente que acompaña el lambda, que es 2/3, más menos la raíz cuadrada de ¿quién? Del coeficiente que acompaña el lambda al cuadrado, que son 2/3 al cuadrado, menos 4 veces a, que es 1, que es el que acompaña el lambda, por c, que en este caso es menos 2/9. Y todo dividido sobre 2 multiplicado por el coeficiente de lambda cuadrada, que es 1. Ahora, al simplificar, aquí me queda que lambda es igual a ¿quién? A menos 2/3 sobre 2. Aquí aplico la fórmula, la regla del sándwich, y esto me queda como menos 2 sobre 3 por 2, es decir, esto. Menos 2 sobre 3 por 2, que es 6, y esto se reduce como menos 1/3. Más menos la raíz cuadrada de ¿quién? 2/3 al cuadrado, recordemos que es el cuadrado del numerador, que es 4, sobre el cuadrado del denominador, que es 9. Entonces, en la parte del numerador nos va a quedar 4/9. Menos, con este menos que tengo aquí adentro, me va a dar un signo más. Ahora, 2/9 por 1 me queda 2/9. Y a su vez multiplicado por 4, recuerden que en el caso de las fracciones y de los enteros, es numerador con numerador entre denominador por denominador. Y entonces eso nos queda como 4 por 2 me queda 8/9. Y todo dividido sobre 2. ¿Cuánto es 4 más 8? 4/9 más 8/9, chicos. 12. 12/9. Entonces esto me va a quedar expresado como 12/9. ¿Ok? Ahora, ya que tengo esto, gracias, puedo obtener raíz cuadrada de tanto del numerador como del denominador. En el numerador, ¿cuánto me va a quedar? Raíz cuadrada de 12 sobre 9. ¿Sí estamos de acuerdo? Perdón, sobre raíz cuadrada de 9. ¿Cuánto vale la raíz cuadrada de 9? 3. Al simplificar, ¿qué voy a obtener? ¿Sí me van siguiendo hasta aquí, chicos? Sí, maestra. Sí, profesora. ¿Quiénes van a ser sus raíces? Algo parecido a lo que tenía, que ¿cuánto es? Menos 1/3 más menos la raíz cuadrada de 12 sobre 6. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Es decir, esto. Lambda es igual a menos 1/3 más menos la raíz cuadrada de 12 sobre 6. ¿Sí, chicos? Observen. Voy a reescribir ese 6, la voy a introducir dentro de la raíz y la voy a elevar al cuadrado, es decir, de esta forma. Esto sería la raíz cuadrada de 6 al cuadrado, pero 6 al cuadrado, ¿cuánto vale, chicos? 36. 36. Por lo que lambda va a ser igual a menos 1/3 más menos. Al simplificar lo que está dentro de la raíz, aquí observamos que es raíz cuadrada de 1 sobre 3. ¿Sí estamos de acuerdo?
Y equipo, ya con esto quedó más claro por dando en pantalla, son las raíces. ¿Qué tipo de raíces tenemos? Ya sé que se ven extrañas por las raíces cuadradas y lo cual también se puede expresar de la siguiente forma. Eso se puede ver como 1 sobre raíz de 3. Entonces tienen dos raíces. ¿Cuáles son sus raíces? Lambda 1 igual a menos 1/3 más 1 sobre raíz de 3. ¿Y cuál va a ser su lambda 2? Lambda 2 va a ser igual a menos 1/3 menos 1 sobre raíz de 3. Estas raíces, como sus compañeros lo comentaban, son raíces reales y diferentes. Por lo tanto, su solución general, ¿cómo va a quedar? Como una constante 1 por e a la menos 1/3 más 1 sobre raíz de 3 multiplicado por x más, corríjanme, esta es la de Cauchy-Euler. Es x, ¿no? A ese coeficiente. Más constante 2 por x a la menos 1/3 menos 1 sobre raíz de 3. Y esa sería su solución general. Ahora bien, como ustedes observan en pantalla, nosotros tenemos ecuaciones diferenciales ahora con coeficientes constantes a subíndice n, a subíndice a la n-1 y así consecutivamente hasta subíndice 0. Pero a diferencia de las ecuaciones que acabamos de revisar, estas son de orden enésimo. Ecuaciones diferenciales lineales de orden enésimo. Como lo vimos previamente, para poder resolver este tipo de ecuaciones, vamos a asociar a esta ecuación diferencial una ecuación auxiliar o característica. ¿De qué forma? Muy parecido a lo que veíamos. Observen cómo se ven aquí los coeficientes a subíndice n, pero ahora asociando m elevado a la n. O en su defecto, ustedes ocupaban subíndice CR por ahí y se vale, no importa, lo importante es que entendamos que estamos asociando una ecuación auxiliar o característica. A la n-1 por m a la n-1 y así consecutivamente hasta el término a a la 1, m a la 1 por a sub 0 igual a 0. Ahora bien, por el teorema fundamental del álgebra, ¿cuántas raíces va a tener esta ecuación algebraica? N, porque el grado de este polinomio es de grado enésimo. Muy bien, ahora, ya que entendí que va a tener n raíces, entonces voy a tener casos similares a lo que yo veía previamente para las ecuaciones diferenciales de segundo orden. Entonces voy a tener los siguientes casos. Caso número 1. Si yo tengo raíces reales y distintas, ¿cómo van a ser sus soluciones? Va a ser y igual a una constante 1 por la primera raíz multiplicado por x. Constante 1 exponencial a la m subíndice 1 de x. Como tengo raíces diferentes, m raíces diferentes, el segundo sumando va a ser la constante por la exponencial elevada a la m subíndice 2 de x. Y así consecutivamente hasta la raíz enésima. Voy a tener una constante enésima por la exponencial a la raíz m de n de x, ¿ok? Este es para el caso en el que yo tenga todas mis raíces reales y diferentes. Pero, al igual que veíamos en el caso anterior, yo puedo tener el caso en el que como tengo una ecuación diferencial de enésimo orden y tengo un polinomio asociado de enésimo orden, entonces puedo tener raíces iguales, incluso n a la menos 1. Si ese es el caso, entonces voy a tener raíces reales e iguales. ¿Y cómo va a ser mi solución de forma general? De la siguiente forma. Voy a poner la exponencial elevada a la única raíz que yo voy a tener. Y ahora, cada uno de los sumandos tienen que ser linealmente independientes. Pero para ello, ¿qué voy a realizar? Como tengo que el polinomio se repite con n menos n raíces iguales, entonces va a aparecer que el primer término va a ser la constante 1. Independizo este término del siguiente y pongo la misma raíz, pero en vez de poner una constante únicamente voy a poner que está multiplicado por una x.
En el tercer sumando, tengo que independizar esta solución de las anteriores, la multiplico por otra x y al factorizar x por x me queda x cuadrada. El tercer término, el cuarto, perdón, sería constante 4 por x al cubo hasta el término enésimo, que sería constante a la n por x a la n menos 1. ¿Ok? Ese es en el caso de que las raíces son reales, pero también son iguales. ¿Ok? Y entonces, si yo tendría, no sé, puedo tener el caso en el que tenga unas raíces diferentes, pero otras iguales, entonces yo puedo tener que si tengo una ecuación diferencial de sexto orden, en donde tengo asociada una ecuación característica de sexto grado, entonces va a tener 6 raíces. Pero obtengo que las raíces M1, M2, M3, M4, M5 son diferentes. M1, M2, M3, M4, pero no va a ser así para las raíces M4, M5 y M6. Entonces, ¿cómo va a ser mi solución? De la siguiente forma. Como M1 va a ser diferente de la segunda raíz y de la tercera raíz, voy a tener que la siguiente solución ya va a ser igual a constante 1 por E, a la primera raíz que va a ser lambda 1 de X más la constante 2 por E a la elevada a la segunda raíz, que es lambda 2 de X. Aquí dice que la segunda raíz es igual a la tercera y dependizo estas dos soluciones y va a ser una constante 3 por X de a la lambda 3 por X. En el caso de la 4, que va a ser diferente de la 3, va a ser una constante 4 por E a la lambda 4 de X. Y en el caso de la 5, como es igual a la 4, como es igual a la 6, tengo que independizar las soluciones 4, 5 y 6, donde aparecen sus respectivas constantes. Entonces, en el primer término no aparece más que la constante por E a la lambda 4 de X. En el caso 5, recordemos que lambda 4 es igual a lambda 5 igual a lambda 6. Para independizar, multiplico por X y en el último sumando, multiplico nuevamente por X y aparece constante 6 por X cuadrada por E a la lambda 6 de X. Recuerden que lambda 4, lambda 5 y lambda 6 son iguales. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Repito la pregunta. No más. ¿No? Perfecto. Ahora veamos el tercer caso, que va a ser muy parecido a lo que veíamos. Aquí nosotros ya no tenemos un polinomio, recordemos, asociado de segundo grado, sino de enésimo grado. Entonces pueden tener una combinación incluso de las soluciones anteriores que son reales y diferentes, reales y repetidas, o en su defecto van a tener soluciones complejas. Como veíamos previamente en el caso de soluciones complejas, mi solución se va a presentar de la forma como E a la alfa X por A coseno de beta X más B seno de beta X. Si tuviera distintas raíces complejas, para cada raíz compleja yo tengo que proponer mi solución de la misma manera, ¿ok? Ya que tengo que proponer mi solución de la misma manera, pues hasta ahorita no pasa nada, porque es de la misma manera. Pero voy a tener un cuarto caso que no se contemplaba para las ecuaciones diferenciales de segundo orden. Es el caso en el que las raíces complejas, además, son de probablemente algún otro orden, es decir, se repiten esas raíces complejas conjugadas. Cuando suceda eso, ¿qué voy a hacer? Voy a independizar como en el segundo caso. Voy a independizar multiplicando cada una de las raíces que se repitan por X en cada sumando. En el primer sumando, si solo se repite una, multiplico por X y los demás términos iguales. Si se repite un tercer sumando, lo multiplico por X cuadrado y así consecutivamente. Recuerden que estamos independizando cada uno de las soluciones que de forma general le llamamos Y subíndice 1, Y subíndice 2, Y subíndice 3 y así consecutivamente. Muy bien, ahora veamos un ejemplo que viene solucionado por estos autores. El ejemplo se refiere a lo siguiente. Yo voy a obtener una ecuación diferencial de tercer orden. Como es una ecuación diferencial lineal de tercer orden con coeficientes constantes, porque aquí tenemos que
El término que acompaña a y, bi'prima, a y' y a y son constantes, son 6, 6. Entonces, su ecuación característica o su ecuación auxiliar asociada a esta ecuación diferencial va a ser lambda cúbica asociada a este término, más 6 veces lambda cuadrada asociada a este término, más 11 veces lambda asociada a este término, más 6 veces igual a 0. Esta es su ecuación característica. Este es un polinomio de tercer grado. Por ser del tercer grado, ¿cuántas raíces debe tener de acuerdo al teorema fundamental del álgebra? 3 raíces. 3. Muy bien, gracias. Esas 3 raíces pueden ser raíces reales repetidas, raíces reales diferentes, raíces reales complejas, o puede ser una combinación de 2 casos. Raíces reales y repetida y una compleja, o 2 raíces, una raíz real y la otra compleja conjugada. Teniendo eso, entonces, pues hay que encontrar las raíces de este polinomio. Y observo, aquí el autor ya las encontró, y ustedes rápidamente lo pueden comprobar, que sus raíces, ¿quiénes van a ser? Lambda igual a menos 1, lambda igual a menos 2 y lambda igual a menos 3. Observan cómo lo que yo les comentaba previamente es importante. Recordemos que siempre se pone lambda menos la raíz. Cuando aparece aquí un término positivo, se sobreentiende que el signo de la raíz es negativa. Entonces, sus raíces, como lo habíamos comentado, es lambda 1 igual a menos 1, lambda subíndice 2 igual a menos 2 y lambda subíndice 3 igual a menos 3. Por lo tanto, como tengo el caso en el que tengo 3 raíces reales diferentes, mi solución general para esta ecuación diferencial, ¿quién va a ser? Y igual a constante 1 por e a la menos x, más una constante 2 por e a la menos 2x para la segunda raíz, más una constante subíndice 3 por e a la menos 3x. Si ustedes quieren comprobar que esta es una solución de la ecuación diferencial, ¿qué tienen que realizar? Pues sustituir en esta ecuación diferencial, que para fines prácticos voy a llamar ecuación diferencial 1. Derivo a primer orden, sustituyo en este término, derivo a segundo orden, sustituyo en este término, derivo a tercer orden, sustituyo en este término, y al final debo de encontrar que esa suma de términos me debe de dar igual a 0. Y ya compruebo que es su solución, porque se los podría pedir, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna duda de este ejemplo número 1 que vimos, chicos? No, maestra. No, profesora. Muy bien. Muchas gracias, chicos. Vamos a ver un ejemplo número 2. Para ello, ¿qué vamos a...? Bueno. Aquí nos hace una aclaración el autor de cómo podemos utilizar de cómo podemos hallar las raíces de este polinomio si no tuviéramos una calculadora. Y sí es importante que lo observemos porque no siempre tenemos una calculadora a la mano o nuestra computadora. En este caso, pues sí, porque estamos trabajando en línea y entonces seguramente ustedes tienen al lado la calculadora, tienen al lado ahí en su computadora probablemente un programa para calcular las raíces rápidamente. Pero si no lo tuviera, vamos a recordar que por el método algebraico se puede utilizar la división sintética. Y para la división sintética, ¿qué debo de realizar? Poner los coeficientes de cada uno de los términos. En este caso, ¿quiénes son los coeficientes? 1, 6, 11 y 6. Aquí no lo puso como tal, tiene una manera bastante... Miren, aquí es 1, 6, 11 y 6. Una vez ya teniendo esto, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a utilizar los teoremas fundamentales del álgebra, recordando que se deben de encontrar factores comunes que sean divisibles sobre 6. Entonces aquí observen cómo al principio lo hizo a prueba y error y dijo, pues yo puedo suponer que el 6, que es el coeficiente del término independiente, puede tener números multiplicados que les den el mismo 6, 2 por 3, menos 2 por menos 3, 1 por 6, menos 1, 6. Y hizo a prueba y error la comprobación de cada uno de ellos. En este caso, de forma general, se dio cuenta que la raíz
3 no era divisible, que 6 tampoco era divisible porque podía ser 6 por 1. Y entonces llegó al final con el número menos 3. Y con este, ¿qué hizo? Colocó los coeficientes y recordemos que para ello bajo de izquierda a derecha el 1, multiplico el 1 por el menos 3, me da menos 3, sumo aquí términos de esta columna, me da 3, 3 por menos 3 me da menos 9, 11 menos 9 me da 2, 2 por menos 3, menos 6, y dado que aquí, en este último sumando, sí me dio 0, llego a la conclusión de que sí es una raíz. Y este polinomio que tengo a mi izquierda redujo su grado, quedándome en la forma polinomial como lambda cuadrado más 3 veces lambda más 2. Aquí para encontrar las raíces puedo hacerlo igual a prueba y error, encontrando dos números que multiplicados me dé 2, pero que sumados me dé 3, que en este caso serían, ¿quiénes, chicos? 1 y 2, ¿verdad? Y por eso llegó a la conclusión de que tenemos como raíces menos 1 y 2. O la otra, dado que es un polinomio de segundo grado, pues ya podemos encontrar sus raíces a partir de la fórmula general, ¿ok? Solo era para recordar, hay un programa que por parte de la UNAM tenemos que se llama Matemática. En particular aquí Ernesto Fil y esta Isabel Carmona utilizan matemática para comprobar y hallar las raíces. Para ello utiliza el siguiente comando. Más adelante se los voy a compartir. Introduce dentro de la misma matemática el comando resolver, solve. Utiliza un poquito de lenguaje de programación. X cúbica más 6x cuadrada, introduce el polinomio, más 11 veces x más 6 igual a 0 y encuentra automáticamente el programa las raíces, que sería menos 3, menos 2 y menos 1. Si no tenemos matemática, recordemos que al principio del curso con ustedes yo les comentaba que podríamos bajar GeoGebra, que es también un programa gratuito además. También matemática es gratuito para nosotros, para los de la UNAM. Y podemos encontrar las raíces también, ¿ok? Ejemplo número 3. Tenemos ahora un polinomio de qué grado, chicos. Tenemos coeficientes constantes y por lo tanto satisface la forma general que estuvimos revisando. Para ello, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a asociar a esta ecuación diferencial con coeficientes constantes una ecuación característica o ya teniendo eso, observemos que su ecuación característica, ¿quién va a ser? Lambda a la cuarta, que es el mayor. Observen que aquí ese término no tiene coeficientes. 4 veces lambda cúbica más 10 veces lambda cuadrada más 12 veces lambda más 5 igual a 0. Este es un polinomio de cuarto grado, perdón. Por el teorema fundamental del álgebra, las raíces que va a tener son 4. Y entonces yo puedo encontrar sus raíces, ya sea por medio de los programas que yo les comentaba o utilizando en su defecto la división sintética. Ya sé, utilizando cualesquiera de esos métodos que ustedes que acabo de mencionar, se van a llegar a la siguiente conclusión, que ese polinomio se puede factorizar como ¿quién? Como lambda más 1 al cuadrado por lambda cuadrada más 2 veces lambda más 5, pero esto que se encuentra dentro del último paréntesis me va a dar, como acaban de ver a continuación, raíces de qué tipo? Complejas conjugadas. Por lo tanto, como yo les comentaba, ustedes van a tener dos casos aquí. 4 raíces. El primer caso sería una raíz en donde son repetidas, lambda igual a menos 1, lambda 1 y lambda 2 igual a menos 1. Y en el segundo caso, son raíces complejas conjugadas, donde lambda 3 va a ser igual a menos 1, más 2 veces sí, y lambda 4 va a ser menos 1 más 2 veces sí. Para las dos primeras raíces, las soluciones tenemos que recordar que van a ser constante 1 por la raíz, que es menos x. Como se repite, sería para independizar el primer sumando del segundo, multiplico el segundo sumando por x. Y entonces tendría constante 2 por x a la menos x. Y para finalizar, ¿qué tendría?
En el caso de las raíces complejas conjugadas, a la parte real, recordemos que aquí la parte real le llamábamos de forma general alfa, vale -1, y beta, para este caso en particular, tiene un valor particular de 2. Al sustituir en mi fórmula general obtengo e a la menos x, que es alfa, abro paréntesis, constante 3 por coseno de beta x, que es 2x, más constante 4 por seno de beta x, que es 2x. Y así como acabamos de ver en pantalla, tendríamos la solución general. ¿Alguna duda de esto que acabamos de comentar, chicos? No, maestra. Si se dan cuenta, todo lo visto previamente nos ayuda bastante para darnos cuenta que no importando el grado de nuestra ecuación, el orden de nuestra ecuación diferencial, nosotros podemos resolver. Y ya para finalizar, veamos un ejemplo, un tercer ejemplo, en donde ¿qué vamos a observar? Que en este caso, nuestra ecuación diferencial es de orden quinto. Por lo tanto, su ecuación característica asociada va a ser un polinomio de quinto grado, por lo que debo de tener 5 raíces. Aquí el autor, de manera muy específica, ya comenzó a utilizar división sintética. Aquí, nuevamente, me fijo, por eso es importante que aquí ya la quinta, lambda la quinta tenga coeficiente 1, para que yo únicamente centre mi atención en ¿dónde? En el coeficiente independiente y vea cuáles son los posibles casos que yo puedo tener. Para que a mí me dé -4, yo observo que puedo tener los siguientes casos, como lo decía previamente los autores. Puedo tener una combinación de 4 por -1. Estas son las posibles raíces que yo podría tener. Puedo tener el caso de 4 menos 4 por 1, que también me da -4. Puedo tener el caso de -2 por 2. Y entonces puedo proponer esta o estas raíces, ¿cierto o no? Ahora, aquí el autor ya sabe más o menos cuáles son los casos y propone a -2 y va a dividir por -2. Entonces, recuerden, coeficiente de a la quinta 1, coeficiente de a la cuarta 4, coeficiente de al cubo 5, coeficiente de L cuadrada 0, coeficiente de lambda, perdón, -6, coeficiente constante -4. Ya teniendo esto, entonces realizamos la división sintética. Bajo 1, 1 por -2, -2, 4 menos 2, 2, 2 por -2, -4, 5 menos 4, 1, 1 por -2, 2, 0 menos 2, -2, -2 por -2, 4, -6 más 4 menos 2, -2 por -2, 4 positivo, y obtengo que se reduce mi grado del polinomio a un grado ¿qué? 4. Entonces ahora en el término que me tengo que fijar es en este -2 independiente, porque aquí sigue teniendo y prevaleciendo el 1. En estas alturas mi coeficiente independiente sigue siendo 1. Perdón, de mayor grado es 1. Ahora realiza la división sintética sobre -1, posteriormente sobre 1, y halla que las 5 raíces de este polinomio, ¿quiénes van a ser? Observen, nos dice que para la primera raíz tiene un orden 1, para la segunda se repite 3 veces y para la tercera se repite 2 veces, por lo que ¿qué va a tener? Que este polinomio de quinto grado se va a poder factorizar como lambda menos 1 por lambda más 1 por lambda más 2 por lambda cuadrada más 2 lambda. Este término, cuando ustedes hallan las raíces, ¿qué van a tener? Raíces complejas conjugadas, como podemos observar aquí abajo. Luego entonces voy a tener 3 raíces reales diferentes y una compleja conjugada. Por lo tanto, ¿cómo voy a proponer mi solución? De la siguiente forma. Para la primera raíz, que es raíz real y diferente, que es lambda igual a 1,
va a ser una constante 1 por e a la x para la segunda raíz, una constante 2 por e a la menos x para la tercera raíz, constante 3 por e a la menos 2x. Y para las complejas conjugadas, aquí identifico que alfa vale menos 1 y beta vale 1. Entonces, para el caso de las complejas conjugadas, propongo e a la menos x que multiplica a constante 4 por coseno de beta x, que es 1 por x, más constante 5 por seno de x. ¿Ok? Y hasta aquí. ¿Alguna duda de esto que vimos el día de hoy, chicos?